Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa Geopolítica al Día en este casi cierre de temporada. Esperamos ya en 2 meses que comience el verano europeo, un verano que promete ser bastante caliente, no solamente por clima, no solamente porque el sol va a asediar más, recordemos ese efecto de calentamiento global, sino que también se nos viene el mundial de fútbol, el tan esperado mundial de fútbol, el evento más importante en deporte que puede haber. Nosotros lo esperamos con ansia, un mundial más que precisamente se va a luchar, estoy yo con la guerra todavía, se va a jugar en los Estados Unidos de Norteamérica la mayor parte de los partidos. También van a estar en México y también en Canadá, por lo que está más que caliente el verano, ¿no? Esperemos, como siempre, que sea pacífico, que sea deportivo realmente. Aunque el fútbol, bueno, también pasó a ser parte de la élite, pasó a ser parte de un instrumento, de una herramienta clave para mantenernos dispersos también de la realidad. Hay fútbol de lunes a lunes, por lo que, bueno, esta élite ha tomado también el fútbol como base para mantenernos a nosotros dispersos de una realidad, distraídos de una realidad. Hoy el mundo observa lo que pasa en Medio Oriente y ya comienzan a hacerse muchísimas preguntas, porque desde el 28 de febrero, se está luchando una guerra que pensó los Estados Unidos y el Estado sionista de Israel que iba a ser muy fácil. Una guerra que pensaban ganar en un abrir y cerrar de ojos. Una guerra que pensaban que mediáticamente podían venderle al mundo que los ganadores iban a ser ellos y que Irán iba a ser barrida. El 28 de febrero, ese sábado, por supuesto que pudo haber sido así, con la muerte del ayatolá de inmediato, y luego de haber tomado Venezuela el 3 de enero sin mucha oposición, el 3 de enero, pues Donald Trump se envalentonó como típico supremacista, como típico ególatra, como típico político de Estados Unidos que cree que son los policías del mundo, los dueños del mundo, creyendo que Medio Oriente iba a ser así. Y más teniendo al Estado sionista de Israel allí, con el ejército más fuerte, con mejor entrenado e incluso con armas de tipo nuclear. El único país en Medio Oriente que los tiene. Dicen que Irán las tiene, no se ha comprobado absolutamente nada, porque los Estados Unidos primero arroja la noticia, maneja este aspecto, este proceso comunicacional, y luego tarda en mostrar pruebas. Siempre ha sido así. Recordemos un caso, el de Irak, con Saddam Hussein, que es una creación estadounidense también. Saddam Hussein fue puesto por el gobierno de los Estados Unidos para dirigir Irak, y luego, bueno, lo sentó en la silla eléctrica porque tenía que asesinarlo, se les había escapado de las manos, ¿no? Había dicho Irak y Saddam Hussein que iban a cobrar el petróleo en otro tipo de moneda que no era el dólar, y por supuesto pues se molestaron. Así ha hecho Irán esta semana y la semana pasada, que estuvo amenazando con utilizar el petroyuan, con utilizar otro tipo de moneda, incluso los criptoactivos, utilizar el Bitcoin para cobrar el paso por el estrecho de Hormuz, que si surge un poco más, que sea un poco más imparcial el derecho internacional, pues se darán cuenta que las aguas en las que limitan Irán y Omán, pues son aguas internas, y por lo tanto tienen el 100% del control del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, cobrar el paso por ese estrecho pues no es algo descabellado, ¿no? Descabellado obviamente para Occidente, descabellado para los Estados Unidos de Norteamérica, para la Unión Europea, que se mantiene un porcentaje alto en ese sur del Mediterráneo. Omán también tiene que ser tomado en cuenta para tomar este tipo de decisiones. Esta semana observamos que la estrategia que utilizaron con Venezuela de asaltar algunos barqueros, de algunos cargueros de petróleo, ha sucedido así. Sucedió esta semana con algunos cargueros iraníes que iban a China. China responde también. China ya es uno de los hegemones del mundo. Esta mañana conversaba con algún compañero sobre eso, sobre la unipolaridad que tenía los Estados Unidos de Norteamérica en la toma de decisiones, y una mujer como Van der Leyen pues
lo pensaba también así cuando hizo el comercio con los Estados Unidos el año pasado y se quitó de encima Rusia, se quitó de encima China, y en este momento también Donald Trump, desde el punto de vista discursivo, arremete en contra de la Unión Europea por no apoyar la OTAN, este asedio militar que tiene sobre Irán, y que Irán ha sabido resistir. Y ha sabido resistir por lo que tantas semanas hemos repetido, ¿no? El martirologio, una de las cosas fundamentales, son mártires. Si tienen que morir todos, van a morir por el estrecho de Hormuz, que es una bomba geopolítica, es el punto más caliente del mundo en este instante, que ha hecho en recordar viejos tiempos. Estados Unidos ha recordado lo de Vietnam, ha recordado lo del Líbano, en esos 20 años que lucharon contra Hezbollah, y siempre terminan lavando la cara con otro escenario, ¿no? Quizá el otro escenario sea Venezuela. Lo que pasó el 3 de enero fue clave para los Estados Unidos de Norteamérica en este instante, donde siguen llegando embajadores, siguen llegando gerentes de negocio, porque Donald Trump dirige los Estados Unidos como si fuera un casino, y la casa siempre gana, por supuesto, en un casino, y eso a Donald Trump pues no se le va a escapar. Y en este momento pues está ganando de Venezuela muchísimas cosas, no solamente el petróleo que se está llevando diariamente, que están extrayendo, sino las concesiones que se podrían ganar, los nuevos negocios que ya iniciaron con la época chavista. Yo creo que ya no es la época chavista, ahorita está el Rodrigato en pleno apogeo en Venezuela, pero en la época chavista se iniciaron muchísimos negocios de los cuales Estados Unidos ya era parte. Recordemos la importación y de dónde iba todo hacia Venezuela en tiempos de crisis, ¿no? Entonces aquí el abanico geopolítico desde los Estados Unidos se abre no solamente para Venezuela, sino hay un punto que hay que decirlo, hay que informar, incluso como un tipo de denuncia, porque van directamente por Cuba, van a tomar La Habana ya, en un golpe de una cachetada geopolítica que está dando en este momento Irán, de defensa, de resistencia. Muchos analistas fuertes ya están diciendo que el gran ganador de esta guerra es Irán, que los Estados Unidos, al pedir tregua, recordemos que el que pide tregua tiene algunos objetivos, en este programa lo dijimos, uno es el rearme y otro también es la forma lógica de buscar la paz. Y esa paz, cuando se pide, es porque tienen que estudiar nuevamente al enemigo para venir otro ataque, o simplemente empezar a coordinar lo que también recordábamos hace 2 semanas. ¿Por qué no los Estados Unidos meterse en el negocio y empezar a cobrar un porcentaje del estrecho de Hormuz, ¿no? Es una cosa bárbara, pero así sucede en el mundo. El derecho internacional es para los chicos, el derecho internacional es para los pendejos, no es para las potencias, porque si fuese así, las potencias respetarían muchísimo eso, ¿no? Y es para la potencia porque son las potencias las que crean las leyes, son las potencias las que cobran y se dan el vuelto, pagan también y se vuelven a dar otro el vuelto necesario. Y el mundo, mientras funcione así, pues ese es el mundo, ¿no? Hay un mundo que nosotros pensamos que quisiéramos que fuera de una forma, pero el mundo no es como nosotros pensamos, sino el mundo tiene un patrón, y ese patrón es el de los hegemones, y en este momento los hegemones mandan, ¿no? Hay un hegemón enorme que Europa sabe, que Europa tiene siempre a la mano, de Estados Unidos fallar porque esta narrativa violenta que ha hecho Donald Trump encima de von der Leyen y toda la Unión Europea, incluso la OTAN, queriendo restarle importancia y restarle algunas capacidades monetarias de las que se costea la OTAN, pues Ursula von der Leyen en Bruselas y algunos países europeos pues van a optar entonces por el gigante asiático, para que China pues pueda ser parte también ya de esa política, que ya era, ¿no? Ya era, por supuesto, para Alemania, Francia, era la inversión había cambiado en un porcentaje bastante alto con respecto a China. Y bueno, el año pasado, después de haber hecho esa negociación de la Unión Europea, pues China se alejó un poco de Europa. Cuando decimos un poco, es simplemente simbólico, ¿no? Todo lo que la manufactura que hace China está alrededor del mundo. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto podrán sacar a China de algún país del mundo, de alguna región. Eso es casi imposible, ¿no? Pero en el programa de hoy queríamos analizar un poco esto, analizar ya el trasfondo, porque se asoma el segundo mes de guerra, ya van casi 8 semanas,
y Donald Trump y Netanyahu habían afirmado que en la primera semana ya habrían tomado a Irán y habrían acabado con la revolución islámica y habrían liberado, como dicen ellos, ¿no?, la libertad, la independencia de los Estados Unidos con respecto a Medio Oriente. Incluso las petromonarquías no se adhirieron más a la guerra. Simplemente con 2-3 semanas de conflicto, de combate, se dieron cuenta que Irán fácilmente, ellos son puntos estratégicos alcanzables por la tecnología armamentística de Irán, por lo que era mejor quedarse tranquilo. No solamente ellos, un ejemplo es Qatar, que vive de la exportación de gas, y al encierro del estrecho de Hormuz, pues crearía lo que se está creando en este momento. Hay una inflación mundial que se ha disparado en estas últimas semanas, con una subida de tasas muy altas, con un petróleo muy alto, el cual pues no se está extrayendo la misma cantidad de petróleos que antes, porque ¿a quién se los vendo si no tengo cómo pasarlos por el estrecho de Hormuz? Se puede venir una guerra alimenticia, una guerra hídrica, que hemos conversado también. Hay una guerra religiosa, hay una guerra simbólica también por parte de Irán hacia Estados Unidos, utilizando los legos, utilizando también la inteligencia artificial y haciendo parodias también entre Donald Trump, Netanyahu y lo que podría suceder allí, ¿no? Están muy claros los iraníes de lo que podría suceder. Ellos están sumamente claros, y como no tienen absolutamente nada que perder, porque la muerte para ellos no es la pérdida, más bien es la ganancia, entonces van a luchar hasta el final, ¿no? Hasta el último que quede de pie va a luchar, cosa contraria a lo que pasa en Occidente, que la Cámara de Representantes y la Cámara Republicana y la Cámara Demócrata de Representantes pues también han chillado y también han gemido para mantener los recursos que han salido para la guerra. Esto se juega, aquí se juega muchísimo. Las bolsas también han perdido millones de dólares, así como hay otras que han ganado, algunos mercados que han ganado muchísimo. El mercado del oro se encuentra en este momento en los $4,689 la onza, con una caída de casi el 3% esta semana. Y eso, bueno, responde a un contexto, a un análisis de contexto que se hace desde la economía, desde la macroeconomía, y por supuesto, aunque es el recurso favorito de los activos refugio, pues en este momento no es tan favorito en una guerra en la que se lucha es por quién tiene más combustible y desde dónde vas a extraerse los demás países que en este momento necesitan en un 40, 45, 70, 50% de lo que sale del estrecho de Hormuz. Entonces estamos en un lío. Estamos en una crisis. Solamente ayer el canal de Panamá había aumentado, según lo que escuché, hasta el 500% de las tasas para pasar por el canal de Panamá. Hay otros canales que también, el canal de Suez también está haciendo lo mismo. Los canales se han activado, las vías marítimas se han activado. Estamos otra vez en las guerras marítimas del siglo XVII y XVIII. Estamos otra vez casi en la Edad Media de los mejores navegadores, son los que van a conquistar el mundo. Y es así que, bueno, el petróleo como hecho fundamental en Medio Oriente, con el estrecho de Hormuz, es clave para entender esto, ¿no? Paralelamente a este análisis que estamos haciendo ya del estrecho de Hormuz, de Irán, de las versiones, de las diferentes versiones que da Donald Trump, porque un día quiere paz, al otro día amenaza con exterminarlo, después quiere seguir los bombardeos, a veces quiere meterse en el estrecho de Hormuz. Ayer amenazó a cualquier buque que estuviera colocando algunas bombas submarinas, subterráneas. Entonces todos los días vemos la narrativa que cambia, obviamente es cambiante. Donald Trump ha perdido. En las últimas 2 semanas hemos medido un poco cómo ha reaccionado la bolsa, tanto los viernes como los días lunes, aunque sigue siendo bastante volátil. Ya Donald Trump en ese caso ya vieron cuál era el patrón, de revolver un poco los viernes y aplacar los lunes para que la bolsa se mueva y hayan ganancias. Los únicos que ganan, o que se dieron cuenta, los que analizan este tema, que ganaban eran los allegados a Donald Trump. Parece mentira, pero estaba utilizando también la guerra, ha utilizado su narrativa, ha utilizado su poder dentro de los Estados Unidos para hacer mover la bolsa, para empezar a ganar unos y otros, ¿no? Venezuela también es el caso que lo podemos ver esta semana. Perú, vamos a conversar un poco sobre la crisis política del Perú, ya teniendo un nuevo presidente, se llama José María Balcázar Zelada.
empezó a gobernar hace algunas semanas ya, el Perú, 83 años de edad. Esto, bueno, nos lleva a pensar en muchísimas cosas, porque el trasfondo de todo esto, luego del 2000, cuando empezaba las revoluciones otra vez, las revoluciones de izquierda nuevamente en América Latina. El único que se acercó por allí, aunque hubo también contactos, Ollanta Humala, uno que otro personaje y Pedro Castillo con la izquierda latinoamericana, pues empezamos a ver algunos conflictos políticos, y caer en una persona de 83 años es porque hay una crisis política muy fuerte dentro del Perú. Un ex congresista, un profesor universitario, era abogado, un ex juez de la República, siendo nuevamente el partido Perú Libre colocando un presidente en la presidencia del Perú, ¿no? Otra vez el partido de Keiko Fujimori vuelve a quedarse atrás en unas elecciones dentro del Perú, pero es que la oligarquía limeña también es muy fuerte, y Keiko Fujimori pues tiene una representa simbólicamente, aunque también tiene casos de corrupción encima, incluso ha estado detenida en algunos momentos. El pasado de su padre, de Alberto Fujimori, pues ha sido bastante oscuro, el de completo ahí con Montesinos, también con Vladimiro Montesinos del Perú. Pues esto ha sido muy controversial, por lo que ha salpicado muchísimo la política peruana. En eso también nos vamos a dedicar el día de hoy, ¿no? Si por un lado está Medio Oriente, por otro América Latina, existe también, como no lo hemos tocado mucho, pues esta semana decidimos tocar algún punto, aunque sea en Perú y Venezuela, un poco ir sondeando lo que pasó en Puerta del Sol, en Madrid, el sábado pasado, con la llegada de María Corina Machado, y lo que significa eso, ¿ok? En geopolítica, una tregua no siempre significa paz. Y al mismo tiempo, en Perú, las elecciones reflejan otra forma de tensión, que es la política interna. Hoy vamos a conectar ambos escenarios, porque el mundo no cambia solo por guerras, también cambia por decisiones políticas internas. Hay un punto actual, que es la guerra en Medio Oriente, que nos tiene desde el 28 de febrero estudiando esto. El conflicto ha entrado en una fase muy delicada, no necesariamente por intensidad, sino por incertidumbre. Estados Unidos, Israel e Irán siguen marcando el equilibrio mundial. Pero lo importante no es solo quién actúa, sino cómo se perciben las acciones que están tomando ambos, ¿ok? Y aquí entra un poco el concepto clave, que es hay una percepción estratégica por parte ya de los actores o de los protagonistas de la guerra, llámese Donald Trump, Netanyahu, los diferentes comités políticos dentro de Irán también, la vieja guardia, ¿no? Que ha resistido, porque es una resistencia a lo que está haciendo Irán en este momento, y está desnudando muchísimas cosas de la tecnología estadounidense, de la política estadounidense, de la economía estadounidense y de la inteligencia artificial, del uso que puede hacer los Estados Unidos también desde el punto de vista tecnológico para la guerra, para la economía, que la ha disparado también a partir de la inteligencia artificial. Vean cómo está cotizando en este momento compañías como DeepSeek, por ejemplo, compañías como en China, como Alibaba, o Amazon también en este momento como gran mercadero, como gran mercadería en el mundo, ¿no? Todo este tipo de asuntos, ¿no? Nvidia también, que va por allí, a veces escalando, a veces desescalando, porque es que el tema esencial en este momento no es la inteligencia artificial, sino es la economía del mundo, porque hay un PIB muy bajo, hay una inflación que se ha disparado en todos los sectores, y con ello pues la guerra es el catalizador geopolítico preferido, y por ese pequeño estrecho, que es el llamado estrecho de Hormuz, el que ha causado todo esto, ¿no? Hay decisiones que se pueden tomar arriesgadas, y eso aumenta, por supuesto, el riesgo de escalada. ¿Es una tregua, paz? ¿Es una pausa? ¿Cómo se habla, no? ¿Cómo entender la tregua? Cuando se habla de tregua y observamos lo que estamos estudiando, los mercados, estudiamos la bolsa, estudiamos oro, petróleo, pares de divisa, estudiamos también el Bitcoin. Cómo empiezan a dispararse cuando ocurren efectos desde el punto de vista geopolítico, a partir ya no solo de la guerra, sino de esa palabra que se llama tregua, porque si hay tregua, pues entonces el petróleo debería de por sí bajar. Si hay una tregua, todos deberían empezar a exportar lo mismo que estaban exportando, y no en las últimas 2 semanas, según algunas cifras, incluso de la misma OPEP,
dice que no se han producido 250 millones de barriles, lo que ha influenciado negativamente aparte del comercio mundial, más que todo la parte de mercancía, la parte de navegación, porque si no tenemos el estrecho de Hormuz, ¿por dónde se va a navegar para llevar el petróleo? ¿Sí? Ojo con esto nosotros tenemos que meterle el trasfondo, tenemos que meterle el piquete, como quien dice, para entender qué hay más allá y quiénes realmente son los que en este momento están siendo mayormente atacados por este tema desde el punto de vista político, económico, y que también sus riquezas personales o las riquezas dentro de los estados, es decir, las riquezas nacionales, pues también comienzan a descender un poco porque tienen que sacar más dólares para hacer compras porque vale más. Recuerden que cuando hay un producto escasea, pues sube de precio, entonces necesito más cantidad de dinero para comprar el mismo producto que compraba la semana pasada, y si eso lo llevamos a 500, 600 productos en el mundo, pues entendemos nosotros que todos los países que manejan dólares o que tienen su economía basada en dólares o simplemente comercian con los Estados Unidos en dólares, pues sepan que van a pagar mucho más. Y aún lo que viene del Pacífico y pasa por el canal de Panamá y se está cobrando 5 veces más los puntos. En este momento Lima es otro punto clave con el gran puerto porque puede ser el gran ganador del mes. Esta tregua puede ser un intento real de negociación, puede haber una pausa para evitar escaladas o simplemente tiempo para reorganizar no solamente las ideas, sino el combate. Por eso lo importante no es la tregua en sí, sino lo que ocurre después de la tregua. La tregua es solamente un indicador, no es la solución, es un indicador mediático incluso, ¿no? Porque los Estados Unidos juega porque tiene los medios de comunicación, tiene redes sociales y por supuesto una matriz de información, una idea que se dé, pues se va a multiplicar por redes sociales, se va a multiplicar por youtubers, se va a multiplicar por los que manejan Instagram, se van a multiplicar por todas estas personas que tratan de subir contenido desde el punto de vista geopolítico y se crea una matriz llamada verdad. Entonces hay una verdad para un mundo, hay una verdad para una parte del mundo, más que todo para Occidente, que dice que Estados Unidos e Israel están ganando la guerra y que tienen arrodillado a Irán y que fue Irán el que pidió la tregua. Para los que estudian este tema a fondo, entendemos un poco que el que pide tregua es lógico que algo pasó, algo ha sucedido. Si usted me promete que una guerra va a durar una semana y saco el presupuesto para una semana, pero veo que Irán se defiende, que le mete un bombazo a un portaaviones, que me cierra el estrecho de Hormuz, que me tira la economía al piso, que no está sacando el petróleo, que no puedo sacar el gas, que no deja entrar barcos, que no deja salir barcos, que eso está minado y puede haber una catástrofe ahí, que puede desencadenar esto en una guerra mucho mayor, como una vez lo planteó hace 15 días Donald Trump, del exterminio total, pues entendemos nosotros que Irán también sabe jugar la geopolítica, que también está jugando su ficha y que en el mundo ya los Estados Unidos no gobierna solo. En Venezuela esto es contradictorio, ¿no? Lo de Venezuela es muy contradictorio porque pasó Venezuela de un discurso agresivo, violento, antiimperialista por más de 25 años a esto que estamos observando, que hasta, joropo y 4 le pusieron a los embajadores estadounidenses que fueron allá a Miraflores a hablar con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez, que es el Rodrigato como tal, que son los que gobiernan en este momento Venezuela y están colocando, ustedes han visto los cambios de ministerios, están colocando sus fichas para empezar a limpiarse un poco la cara, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Las encuestas son claras. Si las elecciones fueran este domingo, María Corina Machado arrasaría con el 60-70% de los votos, tanto dentro como los que están fuera, ¿no? Y un ejemplo es lo que pasó en Puerta del Sol el sábado pasado, donde más de 20.000 venezolanos se acercaron a Madrid a ver a María Corina Machado. Hubo insultos allí, el cantante Carlos Baute se vio muy comprometido. Tristemente, la reacción parece ser igual a la que utilizó el chavismo anterior, en la época de Nicolás Maduro, la época de Hugo Chávez, de transgredir a partir de los defectos de una persona y burlarse, y creen que con ello pues pueden disminuir a esto, ¿no? A esto ha jugado también la política venezolana en los últimos 26 años, ¿no? A este tira y encoge o a este dimes y diretes que comienzan a ser también de mal gusto, ¿no? Ahí que hay que hablar con política, con
con base política, esa política con P mayúscula, que comience a plantear los cambios necesarios en Venezuela. Como siempre lo repetimos aquí, para que haya un cambio, una transformación verdadera en Venezuela, aunque hay que contar con el chavismo, porque ya decimos que el chavismo, ya no ideológico, ¿no? Porque eso no existió ni existe, no vamos a decir el chavismo que queda dentro, no, sino el chavismo que queda con los reales, que queda con el dinero, con ese chavismo económico, que hoy son dueños de muchísimas corporaciones dentro de Venezuela, que son dueños de parte de la alimentación venezolana, que son dueños del entretenimiento venezolano, que son dueños de la importación de autos de lujo para Venezuela, por ejemplo. Con ello hay que contar porque es una masividad de dinero que hubo, ¿no? Vean lo que pasó en esto del 5 y 6 con este señor, el Potro Álvarez, si cabe la palabra señor, por respeto se le llama así. Pero bueno, son burdos ladrones que ven la oportunidad y por supuesto no la desaprovechan y se llenan los bolsillos, ¿no? Yo el otro día, el mismo Nicolás Maduro hablaba con un hombre, hablaba en una cadena y nombraba a Winston Vallenilla, que pasó de ser un muy mal actor a productor de TVs y a un multimillonario más del chavismo, y decía que los Estados Unidos le había bloqueado una cuenta a Winston Vallenilla que tenía 10 millones de dólares, ¿no? Entonces uno se pregunta cómo un actor, cómo una persona de estas que no produce absolutamente nada, puede tener una cuenta, una sola cuenta, porque tenía varias, una cuenta que le bloquearon en los Estados Unidos de 10 millones de dólares. Es la pregunta, ¿cómo hace esta gente? Nosotros entendemos cómo lo hacen, que es a partir de la corrupción, a partir de los grandes negocios que montaron en Venezuela con estos anillos de poder, que fueron anillos desde el punto de vista económico, de vivienda, de diversión, de estética, de clínicas, y para usted de contar todos los negocios que hay en este momento en Venezuela. Por eso, tomar Venezuela en este momento para María Corina Machado, que ya, vamos a decirlo así, representa más del 50% de la población venezolana en efecto voto, en intención de voto, pues por supuesto se llevaría todas las encuestas y de allí pues ganaría las elecciones. En Venezuela se va a encontrar con un gran monstruo de 26 años en formación, porque el chavismo se conoce hasta la última tuerca de PDVSA y podría sabotear fácilmente el gobierno. Tiene que ser una estratega muy buena. Tratar de negociar con las Fuerzas Armadas, que es el punto más caliente que veo yo, porque después de estos militares ser embajadores, ser vicepresidentes de la República, que han estado en la economía, que han estado en PDVSA, que se han engordado en PDVSA, que han sido gobernadores, que han sido alcaldes, que han sido embajadores. Bueno, pare usted de contar dónde ha estado la Fuerza Armada Venezolana dentro de los cargos. Volverlos a mandar para los cuarteles va a ser algo difícil, va a ser muy difícil, diría yo, que ellos decidan por ellos mismos volver a los cuarteles o hacerle caso a un futuro, ¿no? A María Corina Machado, que representa en este momento, vuelvo, insisto, la intención de voto más grande en Venezuela. Solamente, bueno, un inciso allí para empezar también a relacionar, porque aquí estamos viendo el efecto Irán, y el efecto Irán es la derrota estadounidense para limpiar la cara con Venezuela, va a limpiar la cara con Cuba. Está a meses de tomar Cuba, de hacer una intervención administrativa militar en Cuba, acabando con la revolución cubana, que no existe en sí, porque ya está una cuarta, quinta generación, ya se les olvidó incluso porque luchaba Fidel Castro. No existe, lo que existe es hambre, lo que existe es corrupción, lo que existe es desidia. Y por supuesto Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos y compañía, pues van a atacar a Cuba, van a tomar a Cuba, y con ello van a limpiar la cara, como lo hicieron aquella vez con Granada, cuando no pudieron con el Líbano, o lo hicieron en Centroamérica cuando no pudieron con Vietnam. Es un hecho repetitivo, es clave entender esto. Aquí no estamos en contra de unos ni a favor de otros, sino bueno, fue la realidad, ha sido la realidad, y es lo que hemos visto en estas últimas semanas de ataques, y ahora una tregua que es Irán ahora el que más bien está retrasando la tregua, es Irán el que no se quiere centrar en Islamabad, es Irán el que pide los puntos, porque puso 10 puntos en la mesa para ellos negociar, y uno de ellos es el levantamiento de sanciones y bloqueos de los últimos 50 años, el poder hacerse de los activos que tienen algunos bancos internacionales, y por supuesto el control total. No piden ni siquiera un porcentaje, sino el control total del estrecho de Hormuz, ¿ok? Hay un punto en el mapa que lo cambia todo, que es el estrecho de Hormuz. Vean, vayan ubicándose en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico.
Por ahí pasa una parte crítica del petróleo mundial. Esto convierte a ese punto en un cuello de botella energético, un punto de presión geopolítica, un arma estratégica indirecta. Irán no necesita un conflicto total. Le basta simplemente con generar incertidumbre, como lo hizo el viernes pasado. El viernes pasado salió Donald Trump y anunció algunas cosas y los mercados se dispararon. Pero salió Irán y dijo: el estrecho de Hormuz va a estar abierto por lo que dure la tregua, es decir, hasta el miércoles, ayer fue jueves, antier, día miércoles a las 12 de la medianoche, y eso disparó el mercado del oro, que subió de inmediato aproximadamente $120 por onza. El petróleo cayó 12 puntos o $12, cayó de 98, creo que estaba en 98, cayó a 84, 83 muy rápidamente en una tarde, y eso pues frenó muchísimo la economía. La bolsa volvió a ganar, el dólar volvió a equipararse, los activos refugios subieron también, pero a las 2 horas otra vez estaba normal. Y el lunes pues amaneció el petróleo como está hoy en día, en $106, $107 el barril de petróleo. Un barril de petróleo muy costoso, está muy alto, porque no solamente hay precios altos, sino también hay escasez de petróleo, hay desabastecimiento y hay poca producción. Lo que nos lleva a nosotros a pensar también que la guerra es energética, es una guerra energética de por sí. El trasfondo es otro, pero es una guerra energética la que nos muestran siempre, porque el resultado no está siendo que voy a sacar petróleo como tomar a Irán, tomar a Afganistán, tomar Siria y extraer el petróleo, chupar el petróleo, o en Venezuela que están chupando 500.000 barriles diarios, sino también la escasez de petróleo pues va creando otros tipos, va creando otros precios, va modificando también la realidad, y esa realidad impacta muchísimo en un país como los Estados Unidos, que viene desde el 2008, primero con el crack del 2008, luego con la pandemia del 2020, con los índices muy bajos, con un dólar que se está depreciando muchísimo en los últimos años, y también con el efecto de esta lucha arancelaria con China y con otros países del mundo, lo cual está ahorita un poco en calma, ¿okay? Al generar incertidumbre pues impacta directamente en los precios, impacta en los mercados, impacta en la economía global, que hemos estado conversando en estos pocos minutos, ¿no? En este bloque, que es uno de los últimos que quiero tratar hoy, que es las elecciones de Perú, que son resultados, y vamos a meterle algún análisis, vamos a tratar de hacer algún análisis serio, porque preocupa muchísimo lo de Perú. Económicamente ya hicimos un escaneo la semana pasada, que es la mejor economía, para mí la mejor economía de América Latina, tiene el mayor PIB en América Latina en los últimos 10 años, tiene la inflación más baja de los últimos 10 años, por ahí estuvo Paraguay, por ahí estuvo Bolivia también jugándosela por un tiempo, pero Perú, incluso, bueno, en efectos de trabajo laboral como tal, mano de obra, es la principal en América Latina, pero desde el punto de vista político es un verdadero desastre el Perú. Las elecciones reflejan un país en constante tensión política. Estamos hablando de que en los últimos años políticamente hay alta inestabilidad. No hay estabilidad política en Perú, no ha habido desde el 2000, creo yo que desde Alberto Fujimori, no ha habido realmente una estabilidad política, y Alberto Fujimori terminó de gobernar por los años 2000, y luego vino Toledo, Ollanta Humala y un montón de presidentes, hasta el actual, que representa ese número, 83 años. Es lo mismo que veíamos nosotros en las elecciones del 2024 en Venezuela, con un hombre como Edmundo González Urrutia, de 74 años, y siempre nos hacemos la pregunta, ¿no? Quizás por experiencia, obviamente se necesitan este tipo de personas. Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones, por supuesto, no reconocido por uno de los nodos del chavismo, que era el CNE, el Consejo Nacional Electoral, que bueno, dio los resultados mal, los leyó mal, o entendemos qué fue lo que pasó. No queremos entrar en debate con esto, pero en sí se necesita también este tipo de experiencia, porque el Perú necesita a alguien que ponga orden y que al menos se le deje gobernar un lustro, y en ese lustro pues podría este presidente José María Balcázar, con su experiencia como congresista, con su experiencia en casos de niñez también, ¿no? Ha atendido en muchísimos años el tema infantil, podría, con los partidos políticos que lo apoyaron en este momento, que son partidos políticos de izquierda, y un que otro congresista ahí de derecha también votó al final por José María Balcázar. Entendemos nosotros que la política peruana necesita este tipo de líderes, ¿sí? Pero no son líderes desde el punto de vista como el líder latinoamericano normal, ¿no? Ese que creen que porque lo siguen 5.000 personas atrás meneando banderas y sacando muñequitos
y poniéndose una franelita son líderes. No, un líder, decimos nosotros, un líder que conozca al Perú adentro, que no sea solamente sea la política limeña, porque existe una oligarquía tremenda en Lima, que es la que pone y quita gobiernos, sino que entienda que se juega el Perú, porque este hombre en las elecciones también hay que ver los sectores en los que ganó, los sectores en los que perdió, y vamos a comprender qué es el Perú hoy en día. Pero políticamente hay una polarización muy fuerte en el Perú. Es escasamente, creo yo, por edad que este hombre pueda terminar su gobierno, no solamente por edad, sino por esta polarización, que el Congreso, que siempre está en contra, lamentablemente, de las políticas, así como lo tuvo en contra Pedro Castillo, que posiblemente pudo haber logrado algunos avances dentro del Perú, no porque era de izquierda a la izquierda, sino porque el concepto político de la María Rosa y del Foro de Sao Paulo, pues podría ir a apoyarlo fácilmente en el Perú, sea con dinero, sea con política, o sea, bueno, con medios de comunicación, como lo hicieron en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en Chile, con Boric también estuvo en ese paquete, ¿no? Hay polarización también, ¿no? Contamos nosotros ya muchos presidentes del año 2000, aquí hice una lista para ir leyéndosela a ustedes, pero pasamos de Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, que está detenido. Bueno, aquí vamos a nombrarlo y vamos diciendo los que están en casos de corrupción, detenidos, algunos muertos y algunos ya con sentencia. Alberto Fujimori, entendemos nosotros que Alberto Fujimori, el caso de corrupción sonadísimo de los años 2000, detenido. Valentín Paniagua, que solamente fue de pasada. Alejandro Toledo, detenido. Alan García Pérez se dio un tiro y es uno de los presidentes más corruptos que ha tenido el Perú, pero también fue un presidente que viene del aprismo, que era de un partido de izquierda, el cual observamos también que no se hace por derecha o por izquierda, sino que el poder, al fin y al cabo, el poder corrompe, todo poder se oligarquiza y siempre va a dar los mismos resultados, porque es que es cultural, el tema de América Latina es cultural. Alan García Pérez se dio un tiro, pero ya había estado preso en algún momento. Ollanta Humala-Tasso, que también está detenido. Pedro Pablo Kuczynski, PPK, que ya casi toda su vida allí en Compeño. Si recordamos ese foro de Lima, ese grupo de Lima que se quiso hacer en el 2015. Pedro Pablo Kuczynski tuvo que salir del gobierno, empezó a gobernar en el 2016, salió en el 2018 por temas de corrupción. Después vino Martín Vizcarra, que duró del 2018 al 2020 también con temas de corrupción. Vino Manuel Merino, que fue de pasada en el año 2020. Estuvo Francisco Sagasti del 2020 al 2021. Estuvo Pedro Castillo, que fue el último presidente elegido por votos. Le ganó a Keiko Fujimori por muy poco, pero gobernó simplemente del 2021 al 2022. Esta caída de Pedro Castillo estaba cantada desde el día que ganó las elecciones, porque es que la oligarquía limeña no lo quería allí, y los grupos de facto que crearon y que configuraron ellos o que reconfiguraron ellos después de la época republicana en Perú, pues por supuesto tomaron un país para ellos, un país, vuelvo insisto, económicamente muy estable, el más estable de América Latina. Ojalá algunos países tomaran ejemplos de Perú con esto, con las sociedades que ha tenido también con la Unión Europea, sociedades con los Estados Unidos y sociedades también con China. Así que esto ha sido desde el punto de vista de no involucrar la ideología, porque es que esto es lo que mató a países, por ejemplo, como Venezuela, que creyeron ellos que ideológicamente PDVSA iba a convertir a Venezuela en una potencia, pero con una ideología barata, con una ideología de izquierda, con una ideología incluso hasta contradictoria entre lo que decían y lo que hacían. Entendemos nosotros que que Pedro Castillo empezó ese tipo de políticas. Recordemos que Pedro Castillo fue uno de los tantos presidentes que han estado en América Latina que ha prometido acabar con la migración venezolana o extraerlos a todos y mandarlos allá. Así están bots aquí en España con Abascal, prometiendo que de ganar pues nos va a expulsar a todos del país. Esto es común, lo común que hacen con estos presidentes cuando
necesitan ganar y entonces te toman alguna de las causas esenciales de algunos problemas que se crean en la sociedad. Y la migración venezolana, eso pasó en Colombia, eso pasó en Perú, eso pasó en Ecuador fuertemente, eso pasó en Chile, sigue pasando en Chile también, donde todos los presidentes que han pasado desde que comenzó la migración pues prometen expulsar a todos los venezolanos, y ha habido expulsiones, por supuesto. Los Estados Unidos de Norteamérica, el caso más sonado con Donald Trump y la expulsión de venezolanos, la gran deportación que prometía en enero del 2025, que no ha sido gran deportación, ha sido parte de sus políticas, pero es más ese tema mediático que hacerlo otra cosa, ¿no? Dina Boluarte, después del golpe de Pedro Castillo, vino Dina Boluarte, estuvo José Geri también, José Geri, perdón, y ahorita, bueno, José María Balcázar, que es el presidente actual. Entonces, en 20 años suman más de 12, 13, 14 presidentes, y esto muestra pues una gran inestabilidad. El poder político no ha sido estable de ninguna forma, y eso impacta directamente en inversiones, en economía, pero lo que más impacta es en gobernabilidad. No hay gobernabilidad en Perú, por lo tanto se necesita un hombre experimentado. Yo creo que por eso escogen a este señor. José María Balcázar es un experimentado político, es abogado, fue ex juez, conoce los congresos peruanos de hace muchísimos años, y yo creo que el Perú profundo, vamos a hablar del Perú profundo, no de la oligarquía aquí limeña, necesita esto, ¿sí? Perú necesita sí o sí estabilidad política. No puede seguir el Perú colocando congresistas como presidentes, tomando el Congreso las decisiones, que el voto popular no funcione tampoco. Entonces allí se transgrede también la democracia, ¿no? Hasta eso podemos decirlo así fríamente, no tan profundo, porque hay personas que se molestan si se hablan de su país y se analiza el país, pero bueno, eso es lo que nosotros podemos entender hasta ahora, ¿no? Vamos a ver los primeros meses de este hombre para ver si también encarcela, porque Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, también estuvo detenida por casos de corrupción. Recordemos uno de los casos más sonados, que es el caso Lavallato, donde varios presidentes, bueno, Pedro Pablo Kuczynski cae por el caso Lavallato, que hay que entenderlo, que fue un acto de corrupción, de lavado de dinero, de lavado de activos, el cual, bueno, se tragó a un montón de políticos. Lo interesante, bueno, de todos estos escenarios es que están conectados con Medio Oriente, porque afecta a la energía global. Perú refleja dinámicas políticas internas con políticas serias internacionales, en el caso de alianzas con China. El mundo está en transición, no podemos negarlo. No es un sistema estable, es que cada vez que va a cambiar el sistema empieza a moverse de esta forma. Es un sistema de cambio directo. La tregua en Medio Oriente no puede ser solo una pausa. El estrecho de Hormuz sigue siendo un punto muy crítico, y Perú refleja que la inestabilidad no es solo externa, también es interna. El mundo no se está rompiendo, se está reconfigurando, y eso puede tardar 20 años más, ¿no? En geopolítica las pausas no detienen la historia, solo cambian su ritmo. Escribimos esta semana en nuestra columna ya tradicional desde aquí para hablar de algún tema de geopolítica, un tema de política, de economía. Incluso temas cinematográficos hemos tocado también desde aquí, desde donde estamos, ¿no? Entonces, nada, aquí hemos tratado de analizar esta nueva reconfiguración mundial, donde el tema tradicional está quedando ya muy atrás, y el tema digital, el nuevo orden mundial, comienza ya a poner no solamente sus puntos sobre la mesa, sino sus límites también. Y uno de los límites, bueno, dentro de poco va a ser la moneda como tal, ¿no? El dinero como tal, que sea circulante, ¿no? Todo va a ser desde el punto de vista digital. La inteligencia artificial, el avance que ha dado en el año 2025 y 2026 ha sido brutal. El tema Venezuela como un enclave geopolítico, el tema Irán como un enclave geopolítico, y por supuesto el futuro que se espera para Cuba, el cual sigo insistiendo que van a tomar Cuba, van a hacer lo mismo que hicieron con Venezuela durante varios meses, tratar de bloquearla. Cuba en este momento no tiene el petróleo que iba de Venezuela, no tiene la manutención que hizo Venezuela con Hugo Chávez y parte del gobierno de Nicolás Maduro, donde, bueno, hasta se les daba absolutamente todo, desde sueldos hasta petróleo exonerado. Ya eso no existe para Cuba. Por lo tanto, bueno, entra en crisis por su modelo político, el que quiso transgredir desde hace más de 60 años. Entonces ya es un recambio, porque es que revolución cubana ya no hay, insisto. Ya la tercera, cuarta generación se le olvida por lo que luchaba su bisabuelo.
ya la lucha es otra. Hay redes sociales, hay tecnología y eso dejaron entrar en Cuba. Y cuando eso entra a algún país que no lo conoce y empieza a conocerlo, pues de eso quiere vivirnos. Ese es el fin, ese es el objetivo del capitalismo, tratar de ser un híbrido y tratar de entrar, si no se puede entrar por la puerta, entrar por la ventana, por el garage, pues bueno, va a entrar por la chimenea, por cualquier lado, va a entrar el capitalismo. Y a Cuba pues ya lo sondeó también, así como pasó en Venezuela, que hay una generación en este momento que no entiende cómo se vivía en los años 70, 80 y 90 en Venezuela y cómo llegamos nosotros a exportar 3 millones de barriles, cómo llegamos nosotros a que el cambio de 430 surgió a una Venezuela millonaria, ¿no? Sin sacar aquí también, bueno, todo lo negativo de la Cuarta República, pero hay chicos, hay niños que uno les puede explicar esas cosas y no lo van a entender porque no han vivido otra cosa en Venezuela, sino el desabastecimiento, la escasez, el chavismo y la corrupción visible desde todo punto de vista. Yo espero que, bueno, antes de que se marche el Rodrigato de Venezuela, que esperamos por el bien de Venezuela, por el bien de la nación, que sea muy pronto. No lo veo yo muy cercano, por supuesto. Esto es un tema que hay que decirlo, hay que hablar con la realidad. Esto no es un tema de la noche a la mañana. Delcy Rodríguez está allí para tratar de organizar algunas cosas, para tratar de, bueno, de lavar la cara, de limpiar un poco los expedientes de esas cifras espeluznantes de dólares, tratar de decir que se la gastaron en bonos de guerra económica o se lo gastaron en Yutón, o se lo gastaron asfaltando los que no asfaltaron nunca, o los trenes invisibles que hay allá que nunca hicieron. ¿Qué hicieron con el dinero? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué se hizo con el dinero en Venezuela? Y bueno, tarde o temprano, porque la justicia divina sí existe, y eso lo estamos viendo ya desde el 3 de enero, con 2 personajes allí. Lo estamos viendo también cuando en el juicio ahorita de Tarek El Aissami, que ya hasta extradición está pidiendo los Estados Unidos, porque bueno, no hay nada en esta tierra que se esconda de la justicia divina, y los que creemos en ello, pues estamos muy contentos de que eso funcione así, porque ha sido mucho el daño que se le ha hecho a Venezuela, ha sido mucho el daño de dejarnos a un país sin profesores, sin médicos, sin personal, nos dejaron a un país casi sin niños, nos dejaron a un país sin la juventud, una juventud que en este momento está haciéndole dinero a otros países y no a Venezuela, una juventud que va a preferir en un porcentaje considerable de estudio para el futuro quedarse en España, quedarse en Estados Unidos, quedarse en Chile, quedarse ahí mismo en Colombia, que volver a Venezuela, porque es que tiene un paradigma de escasez, un paradigma de desabastecimiento, un paradigma un paradigma de corrupción, y por supuesto esa relación es muy fuerte. Esa relación es la que, bueno, entendemos nosotros que Delcy Rodríguez Gómez está en este momento para ello, para cambiar un poco la economía, tratar de tomar venganza también por parte de ella, de su hermano, que no es otra cosa que eso quedó grabado en ellos, de tratar de buscar las fichas necesarias para empezar a cazar también el dinero que hay en el exterior, el dinero que se llevaron presidentes del Banco Central de Venezuela, como Merente, que se robó un montón de dinero, como Rafael Ramírez, que se robó un montón de dinero de PDVSA, como Jessy Chacón, que se robó un montón de dinero de la energía eléctrica. Entonces, bueno, la familia Chávez, que es una de las familias más ricas, era una de las familias más pobres en los años 90 y ahorita es una de las familias más ricas de Venezuela. Esto tiene que salir a la luz pública, ¿no? Esto tienen que empezar a dar cuenta al venezolano, porque eso es nuestro, la nación es nuestra, y nosotros como venezolanos, como ciudadanos, exigimos que se nos muestre también qué se hizo con toda esa cantidad de dinero que se hizo del año 2000 hasta el mes pasado, que empezaron a vender petróleo a 100. ¿Qué se está haciendo con el dinero? Eso tarde o temprano tiene que llegar. Sigo insistiendo en la justicia divina y sigo insistiendo también en la justicia que tiene que caer para ellos, Señor. Bueno, no me extiendo más, ya van 47 minutos de grabación, los dejo, que estén muy bien. Feliz día.